Good evening, everyone. Good evening, everyone. Since we have actually audience online, I should start right away. So it is great to be back again here in Warsaw at the 9th Global Forum on Nicotine. My name is Grzegorz Król. Aquí con todos en este noveno Foro Mundial sobre Nicotina. Mi nombre es Grzegorz Król y me gustaría darles la bienvenida. Bienvenidos a los que están aquí en Varsovia, bienvenidos a los que estuvieron con nosotros el año anterior al COVID y finalmente bienvenida a la audiencia internacional online. El tema para este año es el daño del tabaco, la reducción del daño del tabaco es algo para bien. La reducción de daños mediante productos de nicotina más seguros puede asegurar el fin de tabaquismo y de otros consumos de riesgo. El Foro 2022 analizará la ciencia que subyace a este enfoque y los cambios políticos y normativos necesarios para maximizar el potencial y los obstáculos que dificultan su aplicación en todo el mundo. El evento tiene lugar aquí, en Varsovia, pero también se sigue a nivel mundial. Algunas sesiones, incluida esta, se retransmiten en directo con traducción simultánea al español. La gente fuma por la nicotina, pero muere por el alquitrán. Esa frase se oirá muchas veces hoy y ciertamente en los próximos 2 días. Es tan cierto hoy como lo fue hace medio siglo, cuando Michael Russell lo utilizó por primera vez en un artículo del BMJ. Este evento, el Oration de Michael Russell, es en memoria de Michael Russell. Escucharán más sobre él, sobre el profesor Simpson, mientras que me gustaría decir unas palabras sobre la persona que pronunciará este año ese discurso, que será Konstantinos Farsalinos. Es un médico y un investigador altamente citado, asociado con la Universidad de Patras y la Universidad de África Occidental, en Grecia, Ática Occidental, perdón, en Grecia. Su campo de especialización es salud pública. Está en el punto superior 0.1 de los científicos con mayor impacto mundial de la investigación en la última década, según la web de ciencias. Konstantinos es autor de la primera revisión sistemática sobre la seguridad de los cigarrillos electrónicos en 2014. Hasta ahora ha publicado aproximadamente 100 estudios y artículos en revistas científicas internacionales revisadas por colegas, en su mayoría sobre tabaquismo, reducción de daños de tabaco y alternativas a productos de nicotina. En tiempo reciente respondió rápidamente a la necesidad de los tiempos y amplió su enfoque a la relación entre tabaquismo, nicotina y COVID-19, con 10 artículos revisados por sus colegas sobre el tema hasta el momento. Enumerar solo los puntos más importantes de su biografía profesional llevaría mucho tiempo, más tiempo del que necesitamos, así que permítame terminar mi presentación dando la bienvenida a Konstantinos Farsalinos. Es un increíble honor. Muchísimas gracias a todos por esta invitación. Y prometo que voy a mantenerme dentro del límite de 20.9 minutos. Es una promesa que he dado antes de finalizar la presentación. Siempre tengo este problema. Así que si podemos subir la presentación, por favor. Ese es el título de mi presentación. No es como estoy acostumbrado a presentarlo. Se trata del control del tabaco, ciencias, cienticismo, prejuicios y ética en el control del tabaco. Como un sociólogo famoso ha dicho en 1986, en un libro que ha escrito, vivimos en una época de una sociedad
moderna, pero la sociedad del riesgo lo que quiere decir es que es el sentido de que cada vez se ocupa más en debatir, prevenir y gestionar riesgos que la sociedad en sí misma ha producido, a diferencia de otros siglos, cuando derivaban naturalmente de la naturaleza. Es un desarrollo desafortunado que se ha dado. Acá tenemos la modernización desafortunada, el desarrollo del cigarrillo, la máquina automática para enrollar cigarrillos. Pero, ¿cómo podemos gestionar o abordar el riesgo en la sociedad moderna? Bueno, confiamos en la ciencia. ¿O deberíamos? Tenemos que diferenciar la confianza y la fe. La fe es creer a ciegas, sin ninguna evidencia subyacente, o por el contrario, la evidencia, pero basada en la emoción y sometiendo al intelecto mediante una humillación intelectual. Es típica del caso de la religión. Tenemos fe en la religión, pero la diferencia con la confianza es que la confianza se basa en la observación y condicional sobre la personalidad, las acciones, honestidad y varios otros factores que se atribuyen a una persona o una organización. Se puede ganar o perder la confianza. No se debe dar por sentado esto. Es irracional y autodestructivo confiar sin escrutinio. Es sumamente limitante y obstaculizaría el desarrollo intelectual de uno si uno dice que considera que todo lo que se ha dicho otra persona es irrelevante a los hechos. No nos olvidemos que el moto de la sociedad real, que es nullius in verba, no hay que aceptar la palabra, simplemente hay que buscar las evidencias, las pruebas. No hay que tomar nada por sentado, porque podemos tener grandes riesgos. En términos de control de tabaco, básicamente actúa en esta sociedad moderna como un instrumento de regulación o gestión de riesgo, o en la industria. Es lo que pasa en la sociedad moderna para abordar el fumar o el tabaco en general o el uso de la nicotina. Tenemos que pensar los efectos para la salud del uso del tabaco, la moralidad y el comportamiento del uso. Es una pregunta que vamos a abordar después en la presentación. Hay varias organizaciones que participan y, por supuesto, sociedades y personas que participan en este instrumento o sector. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la CDC, la FDA y las autoridades locales en cada país. El control del tabaco usa las ciencias, o lo que se dice, para identificar, examinar, analizar, cuantificar y resolver los riesgos relacionados, o como quieran llamarlo. Hicieron un buen trabajo para identificar y cuantificar los riesgos. Hemos tenido durante décadas el informe de referencia de 1962 del Colegio Real de Físicos y en 1964, pero con el paso del tiempo sabemos todos el camino y lo que piensa la población en general en los riesgos asociados con el fumar. Pero ¿cómo podemos abordar o resolver el problema? No creo que se pueda hacer un gran trabajo, porque van a tener más de 1.100 millones de fumadores. Si vemos eso pasó en 2015, la prevalencia de los fumadores. Pero aquí tenemos un gran problema, que tenemos que hacer un escrutinio sobre el resultado. Hay una mezcla de confusión, para otros está muy claro, pero esta interacción entre la reducción del daño de tabaco y el control de tabaco para la industria. La FCTC, o sea, el convenio marco que tenemos, menciona la reducción del riesgo como parte de la estrategia para abordar el fumar, pero la aplicación real para la reducción del daño en cuanto a fumar ha sido inaceptable y mínima por la Sociedad de Control de Tabaco, por supuesto, con excepciones, en general personas, científicos y en algunos casos raros organizaciones
como por ejemplo en la salud pública del Reino Unido. Pero la reducción de daño en general no simplemente se trata de reducir el daño del uso de la sustancia, sino que es sobre abordar el estigma, marginalización, criminalización, desigualdad, opresión. Se trata de proteger la dignidad, no solo la salud, la libertad, incluida la libertad de tomar decisiones personales fundamentadas, de acuerdo con lo que dice este enfoque. Esta reducción también se trata de un tema de derechos humanos, porque, por ejemplo, la Carta de Ottawa de la Organización Mundial de la Salud para la Promoción de la Salud de 1986 dice que la gente no puede alcanzar su potencial de salud pleno a menos que puedan controlar aquello que determina su salud. Y en términos de salud pública, las autoridades tienen que asegurar de que tengan la información confiable y las herramientas que los pueden ayudar a promover la salud. Así que es un tema de derechos humanos. Y hace más de 30 años que el padre del tema de la reducción de daño de tabaco, Michael Russell, debatió sobre el continuo uso de los productos de nicotina como alternativas a largo plazo, de sustitutos al tabaco, como productos de consumo. En 1991, en su publicación, que se llama Adicción, habló de los subproductos que tienen que ser aceptables. Porque si no le gusta el producto, ¿cómo puede utilizar el producto para reemplazar el fumar? Hay que ser sinceros. Estos productos tienen que estar respaldados por las autoridades de salud. En algún punto hay que encontrar las ventajas impositivas, las compensaciones. Esto estamos hablando de que fue en 1991. Hoy, más de 30 años después, de manera inesperada, si pensamos que el sentido común es un resultado esperado, hay un enfoque creciente, abrumador, autoritario y muy restrictivo y prohibitivo sobre el control de tabaco, al punto que iguala a los cigarrillos de tabaco con menor riesgo a los que productos de reducción de tabaco. Es una violación del principio de regulación proporcional al riesgo. Es una agenda prohibitoria, claramente, en base a la aversión al riesgo, y se supone la eliminación del riesgo. ¿Cuál sería si la gente continúa fumando? No hay eliminación de riesgo si los productos no son seguros. Entonces, lo que hace la ciencia, lo que tiene que hacer es cumplir con el propósito de comunicar de manera adecuada los datos científicos. Tenemos datos disponibles en ciencias. Esta es la percepción de los profesionales de la salud en Grecia sobre la contribución de la nicotina relacionado con el tema de la arteriosclerosis. 66.1 piensa que es extremadamente o muy importante. En la contribución esta que tiene la nicotina sobre la arteriosclerosis relacionado con smoking. Lo mismo pasa con el cáncer. También nos dicen los profesionales de la salud. ¿Qué pasa con los ciudadanos, los fumadores? Es aún peor. Menos del 5% de los fumadores perciben que son sustancialmente menos dañinos. Este es un estudio de Griega en 2017, no hace 30 años. Pero ese es el resultado de la problemática, de la postura de la problemática del control del tabaco, que es de manera persistente dogmático, continúa eligiendo una evidencia que se malinterpreta de manera frecuente. Intentan suprimir cualquier criticismo con unos ataques ad hominem a una Michael Russell y a las organizaciones respectivas. Escuché a la gente que la gente acusa, por ejemplo, a la salud pública de Inglaterra por tener
un respaldo determinado de las compañías o hay conflictos imaginarios, sin prevenir cualquier problema potencial relevante al contenido de la investigación, la presentación, la interpretación, análisis, nada. Por supuesto que participan en una campaña de alarmismo que se basa en una aplicación extrema del principio de precaución y destacan el futuro devastador potencialmente para la población, pero hasta un punto teórico, y la continua incertidumbre. No sabemos qué va a pasar en los próximos 10 años. Esto es lo que escuchábamos hace 10 años. Otra vez son estos los siguientes 10 años. Pero de manera invariable se supone que los peores casos o escenarios se van a presentar. También tenemos este tipo de campañas. Es muy interesante. ¿Con qué cuidado crean estos nombres? Los llaman EVALI, que el EVALI es lo que se denomina la lesión pulmonar por cigarrillo electrónico o vapeo. Entonces, esto después de admitir que los dispositivos de vapeo no tienen nada que ver con esto, simplemente mantienen el mismo nombre. Se eligió de manera muy específica. ¿O no es una coincidencia? ¿Qué pasa con la epidemia de vapeo? Los niños que utilizan dispositivos de vapeo, cuando todos tenemos estas opiniones respetables, por ejemplo, de distintas organizaciones, pero también tenemos que ser claros en ellos. Primero, se ha venido reduciendo la edad en la cual la gente fuma y también ha aumentado la popularidad de los dispositivos de vapeo por experimentación, en principio y fundamentalmente de los adolescentes. El uso diario, frecuente y regular lo vemos con mucha frecuencia en la actualidad. Ahora, el uso del dispositivo de vapeo actual, lo vemos aquí en una comparación, hubo una tendencia, el uso que vemos aquí, pero se está disminuyendo rápidamente, así que podemos hablar de lo que está pasando aquí, en principio. Las armas que tenemos en la industria de control de tabaco es el principio de precaución mejor seguro que pedir disculpas. Es un problema muy serio el que hay, porque hay una falta de objetividad, hay una ausencia de un procedimiento estructurado, bien diseñado, que sea coherente, sin la posibilidad de que tenga sesgos en base a intereses y problemas cognitivos, reacciones emocionales, percepciones públicas sin fundamento y enfoques desconfiables en los cuales no están basados en pruebas. Distrae de las amenazas mayores. El principal enfoque en tomar estas medidas precautorias para los riesgos, por ejemplo, asociados con esto, elimina o saca la atención del riesgo comparativo, que en nuestro caso es el fumar. Elimina los riesgos y la aversión al riesgo que puede generar riesgos mucho más grandes al propagar productos más dañinos. Este principio también es vago y no es claro, está mal definido. Es muy variable su interpretación. Se interpreta y aplica como quiere cada uno aplicarlo. Le falta integralidad. Un procedimiento de decisión integral equilibra los beneficios de restringir una actividad y utiliza dos factores cuando es posible tener efectos secundarios dañinos, y los dos factores son los beneficios de una actividad en cuestión,
que quieren prohibir, por ejemplo, y los costos y los riesgos asociados de las restricciones, regulaciones o prohibiciones que quieren tomar. ¿Quién quiere encargarse de eso? A nadie le interesa. Esto es el tema de los dispositivos de vapeo frente a los otros. De manera frecuente se usa de manera inadecuada la carga de la prueba. Los científicos o incluso los activistas tienen un estatus favorable, ya que ellos pueden presentar un problema, aun cuando no haya más evidencia que su imaginación temorosa o medidas precautorias. Porque producir e innovar, sabemos que recientemente ha pasado esto, y son resultados de innovación, pero muchas veces son delitos de facto para los fanáticos de este principio de precaución, en el cual los que lo hacen son culpables antes de que puedan probar que son inocentes. También es asimétrico porque favorece el status quo contra el progreso. Porque si hay un solo producto de estos disponibles en el mercado contra el cigarrillo, es la inacción y la estanquidad tecnológica que son en realidad menores que las acciones reales. No puede facilitar las comparaciones, por ejemplo. Hay una tendencia hacia el autoritarismo. Ningún uso de aún el producto menos dañino es la única opción aceptable. Simplemente sabemos ¿qué es lo que piensan? Porque parece proteger a las personas de ellos. Saben más de ustedes de lo que ustedes saben sobre ustedes. Niega a los individuos la libertad de hacer estas compensaciones de la manera reconocida por los enfoques de common law en cuanto a riesgos, daños y beneficios. Y es vulnerable a la corrupción por esta vaguedad, porque es inconsistente, arbitrario. Entonces, a los reguladores les llega a aquellos en particular que quieren ampliar sus poderes y elegirlos de manera selectiva, los que prefieren. Hay un aumento en la corrupción y en la facultad regulatoria arbitraria que se garantiza de manera adicional al tomar esta medida precautoria y la prevención de la presunción de default, que brinda un respaldo moral que puede ser honesto, pero puede ser deshonesto también. De modo que quizás tenemos que decir, confiamos en la ciencia, pero en el dólar estadounidense. Como Matthias Martin Peterson dijo en este artículo hace 2 años, no hay nada malo con el principio de precaución, siempre y cuando no se use para tomar decisiones. Eso fue en 2007. No estoy hablando mal del principio de precaución, pero tenemos que ver qué hacen los reguladores, porque les da un poder ilimitado para hacer lo que les parece. Así, ¿cuáles son las tácticas? Como todos sabemos, he dicho antes, usar a los niños con el eslogan persistente que se basa en la emoción, apela a la emoción. ¿Qué es la emoción? Es un impulso neural que mueve a un organismo a la acción, impulsa una conducta reactiva automática que se ha adaptado a través de la evolución como un mecanismo de supervivencia. Se trata de emoción, instinto, pero esto, usar el argumento de los niños, crea una discriminación intergeneracional y una falta de solidaridad y empatía por los fumadores. No nos importan los adultos, nos importan los niños solamente. El movimiento de control del tabaco ha perdido el foco. Critican el comportamiento de uso de la nicotina.
con una mentalidad cerrada sin precedentes, aún durante la pandemia del COVID, cuando hemos visto algunos estudios potenciales de la nicotina que podían ser beneficiosos para el COVID-19. En lugar de hacer lo que deberían haber hecho, es concentrarse en los daños relacionados con el fumar para la salud. Es un prejuicio moral y un prejuicio sin derechos. Es aún peor. Estas características, junto con la agenda de prohibición, que es tan sólida, transforma a la ciencia producida por el control del tabaco en una forma de religión atea, en la cual se debería confiar de manera ciega. Los expertos saben mejor que ninguno, son los dueños de la verdad científica y, lo que es más importante, el conocimiento moral, justicia y la injusticia. Y representan, ellos mismos se representan como los únicos defensores de los derechos humanos, aún cuando no cumplen con respetar la individualidad, la dignidad personal, la autonomía, valores, experiencia, emociones y preferencias, y el derecho a tomar decisiones personales fundamentadas. Es una forma de cientificismo. Aún sus aseveraciones y certidumbres se basan en experiencias pasadas con el tabaco, los cigarrillos de tabaco, sin considerar y reconocer la reducción del daño sólida y los futuros en el futuro de estos productos para reducir el riesgo, por lo menos en los individuales, son muy beneficiosos, al menos para algunas personas, sobre todo en lo que se refiere a la reducción de los daños sólidos. Muchos en el movimiento de control del tabaco parecen negar la naturaleza provisional de conocimiento científico, que el escepticismo típico es el fundamento del progreso intelectual. Como el famoso físico Richard Feynman dijo, la ciencia es la creencia en la ignorancia de los expertos. Cuando alguien dice la ciencia te enseña esto y otro, usa las palabras de manera incorrecta. La ciencia no te enseña, la experiencia te enseña. También dijo, se refirió a la totalidad de la evidencia. Y por supuesto, es interesante y conocer esto, pero hay que ser paciente, ver toda la totalidad de la evidencia y después ver cómo se ha llegado a una conclusión. La incertidumbre es central para la moralidad y la ciencia como escepticismo constructivo. También Henry Bauer hemos visto que ha publicado en 2006 sobre escepticismo. Dice que el escepticismo ve la probabilidad de una proposición como siempre menos que uno, mientras que la creencia o descreencia es algo absoluto, una afirmación de que la probabilidad es 1 a 0. Entonces, creó el término microescepticismo, que cuestiona la veracidad de cada detalle del hecho. Y es empírico. Esto se basa en la experiencia. Por el contrario, el macroescepticismo es deductivo. Confía en el conocimiento científico actual, lo que hace que haya que volver hacia atrás y que sea crítico de manera negativa más que constructiva. Y creo que comprendéis en lo que se refiere a esto, porque lo que quiere hacer es aplicar una cantidad de ejemplos contemporáneos en los cuales el conservadurismo y el dogmatismo nativos de la ciencia tienen
tiranías, conocimiento, monopolios de conocimiento y carteles de investigación, porque la ciencia se ha vuelto mucho más gobernada por burocracias oficiales. Entonces, el control del tabaco parece ser uno de estos ejemplos. Eso es lo que yo digo, no es lo que ha dicho Henry Bauer. Lo que hace es usar el poder de una respuesta simple pero equivocada, y entonces maneja, como vemos aquí, el tema de compleja, pero puede ser la respuesta correcta con el fin de abordar los futuros riesgos de los productos para reducir el daño. La histeria de reducción antidaño, cada vez más opresiva, intolerante y autoritaria, es una manera de ser políticamente correcto, no solo para los fumadores, sino para los científicos, que tienen distintos puntos de vista. Aquí vemos lo que ha escrito Max Weber en su ensayo sobre burocracias. Él dice que se parece a un gigante burocrático que concentra grandes cantidades de poder en poca cantidad de gente. Tiende a generar una oligarquía, crea un estado del cual no se puede escapar, de una burocratización y racionalización, adización. Así que se ha creado esta caja de acero, lo que ha creado Max Weber, en la cual nos permite movernos solo dentro de esa jaula. Pero esa es la parte pesimista de la historia. Pero ¿cuál es el futuro? Para el futuro voy a usar algunas citas de otros Russell, Bertrand Russell, en este caso, no Michael, que es un famoso historiador, matemático, filósofo, muy famoso, y tiene 10 mandamientos del pensamiento crítico y la decencia democrática, que se aplica perfectamente al control del tabaco. Él dice que la mejor respuesta para el fanatismo es el liberalismo. Y su decálogo empieza el 1, no tenemos que sentirnos absolutamente ciertos de nada. 2, no hay que pensar que vale la pena proceder a ocultar la evidencia, porque la evidencia tiene que salir a la luz. Nunca hay que dejar de desalentar el pensamiento si uno quiere tener éxito. Cuando uno se encuentra con la oposición firme, hay que esforzarse para poder debatir no por autoridad, sino con una victoria. Muchas veces depende sobre la autoridad. Ese tema es irreal y muchas veces ilusorio. No tener respeto para la autoridad de otros, porque esto siempre va a ser contrario a las autoridades que uno puede encontrar. No hay que usar el poder para suprimir las opiniones que uno piensa que pueden ser perniciosas, porque si uno lo hace, las opiniones lo van a oprimir a uno mismo. No hay que temer ser excéntrico en la opinión, porque cada opinión ahora aceptada alguna vez fue excéntrica. Y muchas veces usamos eso y lo encontramos. Nos enfrentamos a eso. Hay que encontrar placer en la inteligencia y en disentir con la inteligencia, más que en un acuerdo pasivo, porque si uno valora la inteligencia como se debería, implica un acuerdo más profundo que el anterior. Hay que ser escrupuloso y confiable, porque la confianza es inconveniente, pero es más inconveniente cuando uno intenta ocultarla. No hay que sentirse envidioso de la felicidad de aquellos que viven en un paraíso de tontos, porque solo un tonto pensará que eso es la felicidad. De modo que creo que si seguimos la guía del padre de la reducción, Michael Russell, podemos citar este decálogo de Bernard Russell. No hay que tener temor de ser excéntrico en una opinión, porque cada opinión alguna vez fue excéntrica antes de ser aceptada. Muchísimas gracias.